nueva, antes teníamos otro equipo, por eso vengo acompañado también. Pero esto también me sirve para ir probando. Por ejemplo, si me pudiese mostrar el video que estaba mostrando y comentármelo un poco, ese cuando llegamos. Ok. Este texto yo no lo bajé, se lo envió Yula Lucci a Guillermo. Este muestra la misión Apolo 17, creo. 17, así es. Y esta se llama Moonscape, o sea, escapando de la luna. Y está mostrando el momento en donde se supone que estos astronautas vienen a la Tierra. O sea, mi ojo crítico al menos me dice que eso no puede ser lo que realmente está pasando. No sé, la que está acá presente, Guillermo, ¿qué piensa aquí? Que yo no sé quién hizo la toma, digamos. Y que cómo la sincronizas desde tierra a Desde luna. Claro, y tú tienes que darle la instrucción a la, me imagino, desde tierra para que haya una sincronía entre el minuto de despegue y la cámara y el lente de la cámara. Explícame para entenderlo un poco qué es lo que vemos aquí, qué es lo que... Lo que estamos viendo es una imagen oficial de la Agencia Nacional Espacial Norteamericana que nos indica cómo fue el despegue del módulo Águila desde la Luna, visto hoy día, 50 años después. ¿Qué les parece a los televidentes, a los auditores, a quien pueda ver esa imagen? Hoy día yo digo que una película de mi tío Ed Wood es más talentosa que eso, diría yo, ¿ah? Es decir, estamos a 384.400 kilómetros de distancia. Hoy día tú un dron no lo puedes comandar a más de 100 kilómetros si no tienes una antena de repetición. ¿Cómo lo haces con la Luna si las ondas tienen que tener un medio de propagación y resulta que ahí no hay espacio, en el espacio no hay materia? ¿Hay algún video de estos que circulan por internet, de estos que nos ha mostrado el mundo, digamos, que ustedes los convenza, que digan, sí, es que parece real? Pues bueno, cuando uno madura empieza a mirar las cosas con otros ojos. Y en esa mirada tú te pones mucho más agudo y crítico para observar las cosas. Si tú ves el sistema A, los astronautas de la Luna, ese video el que sigue son notables en modo de... Yo creo que es muy interesante a los ciudadanos comunes y corrientes que observen hoy, no con la imagen que te quedaste de que te enseñaron cuando estabas en segundo básico o cuarto básico, o incluso tenías 12 años, tal vez en la década de los 70, 80 o 90, cuando no tienes una visión para discernir sobre ciertas cosas. Si tú observas esa imagen, parece el interior de una nave espacial, con ese desorden, con un astronauta con un traje de gorila, en buen chileno, hueveando, porque eso es lo que hace un astronauta. Esto es insólito, mira. Esa imagen te muestra qué es lo que realmente hace la estación espacial. La que está al lado derecho abajo. Ya. La niña que va a aparecer ahí, y mira cómo manipulan la imagen, arriba aparece un monito. Pero ellos te están mostrando que eso es un show. Ese desorden. ¿Tú has visto el interior de un avión? ¿Has visto el interior de un submarino? Yo que me dedico a la construcción, como alineas todos los cables, las líneas eléctricas, cuando hacen una instalación a la vista, todos los conductes en el fierro galvanizado van en orden, alineados, siguiendo una secuencia. Por favor, observa eso. Si es una burla. O sea, hay una cosa de seguridad, no es un desorden. Por ejemplo, en este que se está mostrando ahí, se ve en el color, el cromacrom, aquí. Se nota en el color, y aparte se cae, se le suelta, se cae y se para más que rápido. Y todo hace fíjate en el color de él versus el color de fondo. Después está el otro astronauta que desaparece, imágenes de él también. Oye, partamos porque acá... vamos con el... No sé, bueno, mi idea es que hablen un poco todos. ¿Quién parte? ¿Parto contigo? Para contarnos un poco de qué se trata esto, porque en el fondo es una reunión con terraplanistas. ¿Qué son los terraplanistas? ¿De qué estamos hablando? Acá los traigo al tema que nos convoca. A ver, bueno, a mí, antes de hacer afirmaciones respecto a lo que es el terraplanismo, me gusta hacer algunas reflexiones. La primera reflexión que a mí me parece que es interesante hacer, es decir, si hoy día en el siglo XXI estamos dispuestos a analizar, a estudiar y a discutir el tema.
Eso es lo primero, porque si no estamos dispuestos a poner sobre la mesa la posibilidad de que la forma de nuestro mundo pudiese ser diferente a lo que nos enseñaron, no hay nada que hablar. Entonces, lo que yo he invitado siempre a las personas es, estamos dispuestos en primer lugar a sentarnos a la mesa, a poner las cosas sobre escena, digamos, para poder analizarlas. Si tú no tienes esa disposición, es decir, estás atrincherado en que no existe ninguna posibilidad de que lo que nos hayan enseñado de la historia de la ciencia y o de ciencia contenga errores, omisiones o tergiversaciones, no hay nada que hablar. Y en este caso, este grupo, ¿cómo llegó? Cuéntame tú, por ejemplo, ¿cómo llegaste tú al grupo? ¿Cómo te acercaste? ¿Por qué? ¿Por qué se reúnen personas grandes ya? No estamos hablando de niños, profesionales, y deciden reunirse para hablar de esto? De algo, y lo pregunto porque obviamente es algo que no es cualquier cosa. Ustedes están mencionando que la Tierra tiene otra forma, que el espacio que conocemos sería distinto. ¿Cómo llegas tú a eso? Bueno, en lo personal yo entré a esta corriente de pensamiento, ¿cierto? Por un comentario de un colega y muy buen amigo mío. Yo al principio no le tomé importancia, la verdad. No le tomé importancia. Después me lo repetí un par de veces más. Y después tomé la decisión de ponerme a investigar sobre el tema. Perdón, ¿cómo era eso? ¿Te decía, conversando de qué? ¿Te decía la Tierra plana? Él me comentó, un colega mío, que profesión? me presenté delante, soy ingeniero geomensor, ¿no? Y geodesta, ¿ya? Entonces, un colega mío, un querido amigo, me hizo este comentario y, como te digo, yo en primera instancia no le tomé importancia. Después tomé la decisión de interiorizarme y comenzar a estudiar el tema, ¿no? Y me di cuenta que tenía asidero, había un asidero, ¿no? O sea, desde el punto de vista de nosotros, los geomensores, los geodestas, los topógrafos, ¿cierto? Este modelo matemático que se impone, que es un modelo matemático impuesto, se puede representar también una tierra plana, una tierra con forma de rectángulo. Podemos representar en un modelo matemático también una tierra con forma de sandía de Berlín. Para el modelo oficial está representado para nosotros, para los geodestas, como un elipsoide. Ese es el modelo que representa. ¿Okay? Sobre un modelo matemático nosotros desarrollamos una serie de cálculos y ajustes para transformar ese modelo, ¿cierto? Llevarlo a un modelo plano. Me explico. Nosotros desde este modelo, ¿cierto? Soy plano, que existe, que es una estructura matemática. Nosotros básicamente lo que hacemos es desarmar esta estructura matemática para transformarla en un plano. Me explico. Con el instrumental de topografía, déjame terminar la idea un poco. Con el instrumental de topografía, un GPS, que es un sistema de posicionamiento global, es un instrumento que nosotros ocupamos comúnmente. Si nosotros queremos medir una distancia de 10 kilómetros, ¿ok? Entonces, yo pongo un instrumento aquí, 10 kilómetros, otro más allá. Estos instrumentos entregan latitud, longitud, porque tienen incorporado un modelo elipsoidal, ¿ya? Tienen incorporado esta elipse, ¿ok? Entonces nosotros necesariamente, para representarlo en una cartografía, ya sea UTM, rectangular, cúbica, hay muchos tipos de cartografía, ¿ok? Entonces, para representarlo en este sistema plano UTM, presenta deformaciones que cuando lo llevamos a la realidad no es consistente con la realidad, no concuerda con la realidad este modelo matemático. Lo que me estás contando es como, siento yo, como súper heavy, como radical a lo que tú entendías. Es bastante técnico. Pero por eso te quería preguntar, ¿cómo fue cuando esta persona que tú dices que quieres mucho, que te introdujo en esto, cómo te lo dijo? ¿Te llamó algún día trabajando como un costado, te dijo, oye, quiero decirte algo más o menos secreto o algo? ¿Cómo te cuentan algo así que no te va a dar vuelta a la cabeza, ¿no? La verdad fue bastante directo. Me dijo, ¿cuál es la Tierra plana? Claro, Claro, me lo repitió un par de veces más que lo juntamos. Entonces yo tomé la decisión de investigar por mi cuenta, porque este es un viaje personal. Es un viaje personal. No, aquí no se trata de convencer a alguien de la teoría, no, nada, es un viaje personal y eso requiere investigación rigurosa, profunda. A eso quiero llegar, por ejemplo, ¿a ti qué te pasó? Bueno, yo lo relataba. Yo después de... mi primera aproximación, como lo he dicho más alguna vez, fue la siguiente. Tú tienes distintas maneras de abordar el tema. Y hay tantas maneras como seres humanos, creo yo. Por lo tanto, invito a cada persona que haga su propia
abordaje al tema. El que yo creo que es el único que no es adecuado es el negacionismo. Es decir, esto es imposible, no puede ser, y das un portazo. No, haz tu propia investigación. Entonces, porque tú puedes partir desde la descalificación per se, puedes partir desde la curiosidad y también puedes partir del respeto. ¿Por qué alguien dice que la Tierra es plana hoy día? ¿Habrá algo en el fondo consistente? ¿Algo que tenga asidero? ¿Un razonamiento lógico? Entonces, desde ese punto de vista lo hice yo. Y ahí, a mí, como he dicho más de alguna vez, me pusieron un solo combo de impuestos porque yo no alcancé ni a defender la Tierra esférica. Porque tenía tanta, el video que yo vi, el de Dave Murphy, que se llama Carta Abierta, en el de Grass Tyson. Entonces él hace 12 preguntas. 4 preguntas tú estás buscando, tratando de entender, uniendo conceptos para decir para dónde va. Hay otras 4 preguntas que tú dices, claro, que hay cosas que hacen mucho ruido. Y otras 4 que dices, efectivamente, esto nunca lo entendí, no tenía lógica, ahora lo entiendo. ¿Cuál es el video? Carta Abierta a Neil deGrasse Tyson, de Dave Murphy, un pensador inglés. Perfecto. ¿Y ese es el que te...? Claro, ahí inmediatamente se empieza a resquebrajar el modelo. Si el modelo heliocéntrico está lleno de fisuras, lo que pasa es que nunca las vimos. ¿Por qué? Porque tú no vas a desconfiar de tu profesor, de tu tío, de tu abuelo o de tu padre cuando a los 4 o 5 años ya te tienen haciendo un modelo, ¿cierto?, del sistema solar. Exacto. Voy a ir a asumir, sí, yo soy terraplanista y creo que la Tierra es plana. Bueno, todo partió en agosto del 2017, cuando un compañero de trabajo, de repente lo veía, subía, lo encontraba siempre viendo videos sobre el lanzamiento de los cohetes, que supuestamente lanzan los satélites, lo que es la NASA, la ESA o SpaceX en este caso, que son como uno hoy en día. Y un día me dijo, mira, ¿qué estás viendo? Si no, estoy viendo un video de Ivo Landucci, que en este momento es como el referente y que quizás a muchas personas a través de él han llegado a esto. Entonces me empezó a gustar los videos y empecé a ver los videos que de todos los lanzamientos de cohetes siempre mostraban la misma imagen. En el momento en que la imagen, el cohete subía, se cortaba la imagen y mostraban una imagen que era totalmente editada por computador. Como la imagen siguiente. Como que te muestran una imagen real, hay un corte y te muestran un video digital. Y en todos los lanzamientos, el mismo video, y en un video en vivo, y durante el ya, estaba viendo el video, voy a ver si muestran la misma imagen, es que esto ya es joda, se están burlando a nosotros. Entonces ahí, y en el video en vivo, cortan la imagen del lanzamiento del cohete y la misma imagen. Del tema que hay tomas de la imagen donde el horizonte se ve plano, se ve cóncavo y se ve curvo. Entonces como que no hay, se da a decir que la cámara con la que toma la imagen, es una cámara GoPro, es decir, que invierte el horizonte. De ahí entré por eso y ahí empecé a investigar por mi cuenta, pero yo me concentré principalmente en documentos oficiales que podrían existir acerca de la forma de la Tierra. ¿Sí? ¿Te han dicho que eres un idiota? Sí, muchas veces. ¿Dónde? Por ejemplo, discutiendo a través de grupos de Facebook. Y por ejemplo eso, ¿es solo en Facebook o en tu cara te han dicho que eres un idiota? No solamente por Facebook. Yo soy de las personas que piensa que... La clave fue justamente tu pregunta, no es como la imaginamos, estamos hablando de imaginación. Hay mucha gente que basa dos conceptos, uno es lo que se dice y el otro es lo que tú experimentas. Y cuando tú experimentas ya no estás hablando de imaginación, estás hablando de algo que tú puedes tantear, que puedes ver, que puedes tocar. ¿Y tú has experimentado una Entonces, Tierra plana? yo de alguna forma soy más, digamos, pensante que la Tierra es plana, porque evidentemente tal vez no es plana en su totalidad, tal vez debe tener sus relieves, evidentemente, por eso también le llaman el plano Existencial. Pero lo que sí, todos los hechos apuntan a que no puede ser esférica, y tampoco estar girando a 1600 kilómetros por hora, y todo aquello que de alguna forma nos enseñaron desde el colegio, no he podido comprobarlo de ninguna forma. Pero un físico que no así tampoco el premio que tiene, pero generalmente saca esto primero que todo a relucir.
físico de ciencias exactas. Esto, dime si no es más exacto el ver un barco que se esconde supuestamente en el horizonte, por tanto eso significa que es esférica. Aquí tú estás viendo un barco que se está filmando con una cámara P900, que yo creo que es el terror hoy en día de los defensores de la realidad esférica. Ese es el barco que desaparece, pero está en el mismo lugar. ¿Se te das cuenta? El barco no es que desaparezca detrás de una curvatura, el barco desaparece de tu vista, de tu visión, de tu capacidad de ver. Y eso con la tecnología de hoy sí se puede verificar. Entonces, en este momento te están diciendo a ti, es que no se puede verificar, pero sí te lo estoy mostrando, se ve. Eso es real, es cierto. Entonces, ¿cómo puedo yo seguir insistiendo en mí mismo, Edgar, no sé, es esférica, siendo que estoy viendo esto? Estos son hechos. No me lo enseñaron en el colegio, en el colegio me enseñaron que sí se escondían detrás de lo que son. Y en el caso tuyo, me dicen en el colegio que te enseñaron todo eso, ¿qué edad tienes? A todo. En este momento tengo 43 años. ¿Y a qué edad dejaste de pensar lo que te enseñaron en el colegio y pensaste en la Tierra plana? Mira, lo que pasa es que este tema también, aparte de ser un camino personal, es una búsqueda. Yo creo que todos hemos pasado por algún momento en donde tenemos algún vacío, puede ser espiritual, puede ser emocional, o el que sea, y empiezas a hacer búsqueda. En mi caso, mi vacío, la verdad es que tenía que ver con el medio en el que yo me desenvuelvo. Estamos hablando de la tierra en la que estoy. Y yo siempre sentí esto, siempre pensé que había algo que no estaba bien con lo que yo sentía, con lo que yo veía. Y empecé a hacer investigaciones. Yo fui misionero salesiano, de hecho, fui muy católico en su momento, hoy en día no lo soy. Fui scout, siempre he tenido estas ansias de buscar y de conocer cosas. En un momento me puse a estudiar acerca de los Anunnaki. Y en ese momento, cuando estaba estudiando acerca de los sumerios, encontré justamente un video de Irulan Duchi. No sé por qué apareció. Y comencé a verlo, y al verlo empecé a deducir varias cosas que él decía que me sonaban a algo cierto. Me volví loco buscando más información. Y eso sucede. Yo creo que la mayoría de los que estamos pasando por esta etapa, porque finalmente nosotros, tanto una persona que sigue sintiendo y defendiendo la tierra esférica, como una persona que es terraplanista, no es enemigo uno del otro. Sí, nosotros estamos en el mismo bando, solamente que el otro, de alguna forma, quiere insistir porque también hay algo que es parecido al luto. O sea, tú no quieres perder algo de repente que para ti fue tan precioso. Yo quería ser astronauta, yo quería ir hacia el espacio, un montón de cosas que nos pasan a todos cuando somos chicos. Y cuando te das cuenta que esto no es real, que no sucede, que no puede ser, es de verdaderamente un luto. O sea, todo lo que hemos sabido de seres humanos en el espacio Eso es falso. Sí. Hasta la ¿Han NASA, investigado hasta la algo? NASA admite que hay unos videos que no pueden atar primero. Para salir de fuera del espacio tienen que solucionar cómo traspasar los cinturones de Van Allen. Ellos mismos dicen, admiten que esto les impide, para muchos los cinturones de Van Allen serían como el toroide de la Tierra, el toroide que hoy en día igual se habla, que supuestamente se descubrió hace poco que el campo electromagnético es la causa de los terremotos y no el tema de las placas tectónicas. Entonces hay muchas cosas que están en cuestión, que se cuestionan. ¿Me querías tú mencionar algo respecto a esto de los astronautas? Sí, un alcance ahí complementario. Todos los astronautas son elegidos a dedo. Tú no puedes postular para ser astronauta. De hecho, no se estudia ninguna carrera universitaria. Están todos asociados de alguna manera y vinculados entre ellos. ¿Hay un astronauta chileno? Eso no quiere decir No, que que sea la elegido. aérea. No me acuerdo cómo se Sí, llama. pero, a ver, mira. ¿A qué altitud está la ISS? Tú eres periodista. No lo sabes. ¿Tú crees que el común de las personas lo sabe? No lo sabemos. Yo te voy a decir qué es lo que dice la ciencia oficial. 400 kilómetros de altitud. ¿Qué temperatura tiene esa zona? ¿Cómo se llama? ¿Tú lo sabes? No lo sabes. Yo pregunto a los auditores, a los televidentes, tampoco lo saben. Salvo la gente que se pone a investigar un poco más. Eso estaría entre la termósfera y la exósfera. ¿Qué temperaturas tienen? Entre 550 grados y 1630 grados centígrados. Por lo tanto, uno podría decir, ¿puede la ISS estar a 400 kilómetros de altitud
Si las temperaturas varían en ese rango térmico, entonces, ¿qué explicaciones hay? Que ahí no hay ¿cómo se llama?, convección. Pero resulta que la ISS se alimenta de paneles solares que reciben radiación solar para transformarla en calor. Si no hay un medio, ¿cómo disipas el calor entonces? ¿Qué velocidad gira la ISS para mantenerse en órbita y no caer a la Tierra? ¿Tú sabes? Tampoco sabes. Ahora, esto... Yo te lo voy a decir, 27.400 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de giro de la ISS. Pero esto me lo pregunta a mí y yo asumo mi ignorancia supina en este Como mundo todos de temas. nosotros. Pero hay gente que maneja estos datos. ¿Tú has confrontado a alguien que sí los maneje y te ha escuchado su Lo que respuesta? pasa es que, mira, en mi humilde opinión, mientras más grados académicos tengas relacionados con la ciencia, más barreras mentales vas a tener para asumir que todo lo que has estudiado pudiera ser equivocado. Porque es razonable, no es fácil. Entonces, esto va a ser un proceso, hasta que, por ejemplo, nosotros ya tenemos amigos que son ingenieros mecánicos con estudio de termodinámica y mecánica de fluidos, con doctorado en esas áreas. Por lo tanto, se está abriendo. Tenemos un doctor en ciencias, tenemos aquí geomensores. Por lo tanto, es un proceso, esto no va a pasar de un día para otro. A pesar de que Thomas Kuhn sostiene que los paradigmas científicos se caen hasta que nuevas ideas irrumpen, casi violentamente desde el punto de vista conceptual. Pero eso va a ser un proceso. Y podría ocurrir, así como tú me dices, los otros deberían estar abiertos a escuchar esto y a abrir, digamos, su mente. ¿Podría a ti pasarte de repente descubrir, en realidad era razonable lo de la Tierra redonda? Absolutamente. Pues, nosotros de alguna manera ya hemos hecho un viaje de ida y de regreso y podemos, por lo tanto, volver a reiniciar un camino, lo hemos dicho siempre. Lo que pasa es que mientras más investigas, más consolidas el modelo. Alguien me preguntó cuántas personas, qué estadísticas tienes. Algunas estadísticas tenemos. Tú sabes cuántas personas constatadas por nosotros a través de los medios de redes sociales, correos electrónicos, información de internet, etc., han optado por asumir el modelo geocéntrico y tierra plana como más consistente con nuestra realidad y han regresado a la esfera. Cero, ninguno, nadie, absolutamente nadie, 0,00000. Eso no es casual. Cuéntame. Hace 10 años más o menos que estoy acá en Santiago y tampoco hace tanto que estoy metida en el tema de la tierra plana, ¿sí? Mi experiencia, ¿qué sabes más o menos? Bien. Mi hermano me llamó una vez y me dijo, ¿vos sabés qué? La tierra es plana. Bueno, la verdad es que a mí no me... ¿Cómo te voy a explicar? No fue tan fuerte para mí el tema de decir, wow, no sé. Después empecé a investigar porque, claro, realmente esto es un camino... Perdona, que hago la misma pregunta en la que me he detenido con otros porque me llama poderosamente la atención. Te llama tu hermano un día y están conversando, no sé, de cualquier cosa, de que vamos a almorzar mañana, no sé, y te dice, oye, la tierra es plana. ¿Por qué una persona, cómo llega a ese tema? Eso es lo que yo pregunto porque me llama, a mí nunca me lo han dicho. Entonces me llama la atención cómo alguien te dice, oye, te quiero decir algo importante, la tierra es plana. ¿Cómo Y te bueno, dice? él estuvo investigando, o sea, estuvo viendo cosas y ahí me lo comentó. ¿Y en algún momento tú lo has conversado con otras personas que no pertenecen al grupo, por ejemplo, de ustedes? ¿Has sacado el tema en una junta de amigos, qué sé yo, y lo defiendes? Sí, por supuesto, o sea, tengo amigas o un grupo de amigos que conversamos sobre el tema, pero lo bueno de esto es que estas personas, en mi caso, son respetuosas. Entonces ellos respetan mis ideas, mi opinión, te das dando cuenta de que nada, en realidad todo estamos viviendo en una mentira total. Estamos viviendo en una mentira. Por supuesto. ¿A vos no te parece? Pero con esa seguridad tú lo puedes sostener. Por supuesto.
¿Por qué? ¿Por qué vivimos engañados en eso? ¿Quién gana con eso? ¿Te puedo responder un poquito sobre eso? Sí, claro. Súper chiquitito. Mira, es como ver un programa de televisión, así como para hacerlo bien, bien didáctico. Tú ves un programa de televisión en donde hay un asesinato. Y no se sabe el porqué del crimen hasta el final del capítulo, digamos. O sea, tú no puedes a ciencia cierta decir el por qué nos han estado mintiendo. O sea, de alguna forma el móvil no lo tienes. Estamos tratando de buscar, tal vez, primero, tener el conocimiento real y final para poder decir, sí, efectivamente, esto no es esférico. ¿Cómo es la Tierra en el fondo? Si no es como la imaginamos nosotros. Dime cuál es tu nombre. Bueno, mi nombre es Padma, sigo ¿Se estudio. escribe así como? Padma es un nombre sánscrito. Ya. Yo ¿Cómo pertenezco, se sí, escucha? P de papá, A de mea. Yo pertenezco a una escuela iniciática que proviene de la India. Y mi camino, como dicen muchos de ellos, el camino es personal. Mi camino personal, como yo encontré el terraplanismo, fue estudiando la filosofía oriental. Y en el libro, de los libros más antiguos del mundo, son los Vedas. De pronto muchos televidentes o algunas personas que estudian saben que los Vedas son los libros más antiguos del mundo. El aporte que hicieron la matemática que todos los días utilizamos, viene de los Vedas. Los musulmanes hicieron invasiones a India y de ahí tomaron la matemática y muchos aportes más en medicina, en muchas materias, la corriente hindú. Y en esos libros, que son los Vedas, que aquí por ejemplo traje estas imágenes, estaban escritos en estas hojas de palmera. Esto tiene más de 5.000 años de antigüedad y yo diría que es el primer texto que habla acerca de la Tierra plana, ¿no? Entonces ahí lo pueden investigar. Si alguien piensa que estoy inventando, no, es el Srimad Bhagavatam, es el quinto canto, capítulo 16 al 26, y ahí encuentran toda la descripción de la Tierra plana. ¿Qué dicen? Claro, para allá iba. Normalmente, disculpa que sea bien sincero, se piensa que los terraplanistas somos como gente tonta, no piensa, cayeron allí, no sé, por frustración, pero no, el Bhagavatam da unas descripciones. Por ejemplo, normalmente se nos ridiculiza mostrando que está la Tierra y está escurriendo todos los océanos así para un vacío. Eso no tiene lógica, es una locura. Aquí lo que ellos representan es que más allá de donde ellos piensan que va a caer el océano, hay una contención, que es la Antártida. Luego sigue un océano, luego siguen otros anillos, como yo le voy a mostrar acá, siguen una serie de anillos. O sea, esto es un plano casi infinito. Eso es lo que explica el Bhagavatam. Para entenderlo, la Tierra sería plana, digamos. Sí, claro. Contiene el agua como para que el agua no escurra, por llamarle así. Es que no escurre porque es un plano infinito, ¿ya? pero tiene esta barrera, que es la Antártida, porque nosotros, como decía Nikola Tesla, nosotros no podemos pasar a otro. Estamos en un salón de clase en la básica, no podemos acceder a lugares donde la gente tiene más experiencia. Y eso está más allá de la Antártida. Entonces. Claro, hay otros, se explica que hay otros continentes más allá de la Antártida. La Antártida, como muestra aquí el mapa Gleason, para que muchas personas lo entiendan, porque así es como se explica los grandes navegadores. El capitán James Cook, él hizo un recorrido donde él durante mucho tiempo empezó a chocar contra este muro de hielo. Eso está documentado, eso no me lo estoy inventando yo. Los aviadores de la Segunda Guerra Mundial utilizaban este tipo de mapa. Este es un mapa azimutal, es una proyección azimutal, que puede ser la proyección de Mercator o de Peters. Pregunta, ¿qué hay debajo? ¿Qué hay por debajo? Por supuesto, siempre es muy buena pregunta, porque sabemos lo que hay arriba de la Tierra plana, digamos. Estamos nosotros y está claro, todo lo que claro, vemos. claro. Entonces, para abajo, justamente, aquí hay una descripción. En todas las culturas antiguas, en todas las culturas ancestrales, se habla que hay un océano en la parte de abajo del universo. De hecho, por acá tengo... ¿Océano de agua, como lo conocemos? Sí, un océano de agua, justamente. Mira, aquí hay una imagen. Todas las culturas del planeta, me atrevería a decir que no hay ninguna que no diga que la Tierra es plana. Y no por ignorancia. No, ellos construían grandes pirámides, para eso hay que tener conocimiento de matemática, arquitectura, muchos conocimientos. Entonces, estas culturas que eran sabios, no ignorantes como nos han hecho creer, todos tenían dominio de la Tierra plana. Aquí están los nórdicos, ¿no? Aquí están los mayas, los egipcios, los incas, hasta la cultura mapuche también, el cultrún también. Y entonces abajo
En la parte de abajo, océano. en la parte de abajo hay 7 niveles, según ¿Y eso dicen es los libros. infinito? No, tiene eso es lo que explica, yo estoy hablando a título personal, lo que explica los textos más antiguos del mundo, como vuelvo y digo, de donde viene la matemática, de donde viene la filosofía antigua, muchas ciencias, ellos explican eso, que ahí está abajo, y abajo ahí, como dicen en yoga, está como una kundalini sosteniendo todo esto. Entonces, eso es lo que se explica en los Vedas. De hecho, perdón, para completar, hay un sabio, se llamaba Swami Vivekananda, no sé si lo han escuchado. Él se reunió con Nikola Tesla ya por los 1870, y este sabio, Swami Vivekananda, le explicó a Nikola Tesla que todo en el espacio había lo que se conoce como éter o akash. Y este espacio sirvió de base, y este universo que yo les estoy mostrando acá, que aquí está completo, digamos que todo está contenido como en un huevo, sirvió de base para todos los experimentos que hizo Nikola Tesla. ¿Ese sería el universo donde estamos nosotros? Ese sería un universo, Pero como le digo, en la versión de las culturas ancestrales. Todas hablan de que están contenidas dentro de un huevo. Lo que más se sabe hacia abajo es el pozo superprofundo de Kola, se abrió en el año 1971, en la Unión Soviética se cerró en el año 1989 y llegó a 12.272 metros de profundidad. Eso es todo lo que sabemos. Más allá no se sabe. Por lo tanto, perdón, en mi opinión, siempre lo he dicho, si nosotros conceptualmente estamos dispuestos a aceptar el concepto del infinito en el espacio sideral, ¿no puede el plano ser infinito? ¿Es imposible? No, pues es un concepto abstracto, por lo tanto, hacia abajo puede ser infinito en todos los sentidos. Ahí me mostraba como una especie de huevo donde estaba todo, incluido nosotros. ¿Qué hay fuera de ese huevo? Vamos, como dice un colega mío muy querido, comámonos la torta de a pedazo, ¿ya? Vamos de a poco. ¿Qué podemos constatar? Que el agua no hace esto adherido a una esfera por fuera en rotación. ¿Y eso por qué lo podemos comprobar? Mira, para complementar eso, ¿te puedo ir al viejo? Sí, por favor, Palma. Desde el punto de vista de la geodesia, ¿cierto? Y complementando un poco lo que te comentaba hace un momento, la Tierra no puede ser una esfera. El geodesta, ¿qué es lo que hace? No puede, tú lo niegas, te lo voy a absolutamente. explicar. No puede ser una esfera. Entonces, el geodesta, ¿qué es lo que hace? Toma un modelo matemático que está impuesto, ¿cierto? Que está impuesto que lo comenzaba. Lo desmenuza este modelo matemático, que puede tener cualquier forma. Oficialmente es una elipsoide de la revolución. ¿Okay? El geodesta toma este modelo, lo desmenuza y lo transforma en un plano para que se pueda construir determinado proyecto. Ese es el trabajo que nosotros hacemos. Tomamos tu modelo y armamos algo para que se trabaje conforme a lo real, o sea, a un plano. ¿Okay? Básicamente eso es lo que hace. Tú hablas de pruebas. Yo hace poco tiempo, o sea, no hace poco tiempo, hace unos 6 meses atrás, realicé un experimento, y esto yo fui testigo porque lo hice directamente, con una estación total. Una estación total es teodolito o taquímetro, un instrumento topográfico, donde tiene un zoom bastante generoso. Lo hice en el sector de Concón. Era un día muy lindo, las condiciones nos acompañaron. Tuve la oportunidad de ver a ojo desnudo, ¿cierto?, la península de Laguna Verde y la península de Quintero. Ese vector recorre 35,5 kilómetros. Esa distancia yo la determino con el Google Earth. Para ese efecto el Google Earth es funcional, para determinar una distancia aproximada. Lo cierto es que ese vector de 35,5 kilómetros es equivalente a una curvatura de 98,9 metros. Yo tomé mi instrumento, empaté la estadía horizontal de la estación hacia la península de Quintero y recorrí todo ese vector. La diferencia en el delta, que debe haber sido 100 metros, es nada. Entonces, ¿cómo me explicas eso? Entonces, ahí yo te puedo afirmar categóricamente que al menos el litoral central de Chile no acusa presencia curvatura. Eso es un hecho. Yo no sé qué la San Siberia. Por ejemplo, yo viajé en avión a Isla Pascua. Entonces, no me acuerdo cuánto demoraba el viaje, pero la Tierra se está moviendo, digamos, en el sentido contrario del regreso del avión. ¿Por qué pasa eso? Rutas aéreas. Todas las rutas, todos los vuelos comerciales específicamente tienen que
de alguna forma hacer un tipo de ruta aérea justamente por varios motivos. Uno, porque de alguna forma es más económico, se ahorra combustible, y de otra forma porque también hay más vuelos. Los Jetstream. También hay otro tema, claro, que tiene que ver con los Jetstream, que son unas corrientes de aire, Viajan en contra de la cuenta de... claro, que utilizan de hecho las aves migratorias incluso, para poder llegar. De repente hay aves que en un tiempo determinado, que debiese demorar, no sé, 40 días, llegan en 15 días. Pero el vuelo desde Chile hacia allá no es más lento al regreso porque la tierra va La ruta es distinta, nada más. Yo he ido 12 veces aquí en Pascua. Además, Y las 12 en veces los la he viajes en hecho avión bien. no notas algo de la historia de la curvatura. No se ve, la verdad es que no se ve. En algún momento ni siquiera, yo ya tenía involucrado en mi cerebro el hecho de que la Tierra era esférica por una cuestión de costumbre, desde niño le dijeron que ya todos hemos dicho eso. Pero si yo empiezo a recordar, en ningún momento vi desde el avión una esfera, nunca vi que se curvara el agua. Es más, antes estábamos conversando una vez que yo estuve en el Terebaca, que es el cerro más alto que hay en la isla de Pascua, desde donde tú puedes ver la Tierra en 360 grados, el mar, digamos. Y dándome vuelta a vuelta, lo único que vi fue como la forma o la sensación de estar dentro de un plato. Digamos, lo mismo que está acá, que es como un plato que está en el centro y estar viéndolo así. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad que tiene nuestra vista, nuestro ojo. El ojo humano llega hasta cierto lugar y al frente hasta el mismo lugar. Y lo que va a pasar con eso es que va a terminar viendo digamos, un círculo en el cual te estás parado, digamos. Pero eso no es una esfera. Sí, bueno. Normalmente las personas se preguntan cómo se hace el viaje pues en una tierra, esa esfera, bola. Aquí está Chile y Australia, siempre se dibuja al lado, entonces uno para ir de Chile a Australia uno tendría que ir así, pero en realidad todos los viajes aéreos hacen una escala de aquí de Chile y pasan por Estados Unidos. Entonces uno dice, pero de aquí de Chile, Estados Unidos y de ahí a Australia es como un triángulo, o sea, es un recorrido muy largo, pero en realidad lo que hacen es esto, la línea más corta es la línea recta, sale Chile, Estados Unidos escala y Australia, esto es una línea recta. Todos los viajes reales tienen más sentido en una tierra plana que en una tierra esférica. Y lo que se hace, los recorridos que se hacen dentro de la tierra, digamos, una persona dice, no, pero es que, ¿cómo me van a hablar de una tierra plana si yo hice un recorrido, salí de Chile, le di la vuelta al mundo? Sí, pero no se le da en una esfera, sino se llama circunnavegación. Eso es la circunnavegación, entonces yo puedo recorrer acá. Y lo que tú hablabas de que hay un vuelo, los Jetstream que están a 10 kilómetros de altura, son corrientes de aire que aprovechan los pilotos, van de este a oeste. Eso lo descubrió un japonés. Entonces, por eso que los viajes de regreso, digamos, son más rápidos que los de ida para allá. Siempre se demora un poco más, porque las corrientes van hacia este lado. ¿Qué pasa con otra de las preguntas? ¿Cómo los ves tú? ¿Se ven similares el tamaño de la luna y el sol? Uno tiende a pensar que el sol no es más grande, también puede ser porque Pero se ven similares. ha entendido. ¿Sí? Exacto. Pero nos hace pensar que justo está 400 veces más lejos y es justo 400 veces más grande que la luna, por eso coinciden para nosotros. O sea, el mundo está lleno de azares, como el Big Bang, pero justo cuando necesitamos que las cosas calcen, calzan. Por ejemplo, la luna siempre da la misma cara. Mira, la sincronía del satélite. Justo gira a la misma geosincrónica, su rotación, por eso nos da la misma cara. Entonces te fijas que en muchas cosas, tú hablas de los eclipses, si yo tomo una esfera, tomo otra esfera y arrojo un foco de luz generando sombra, la sombra que se produce es sinusoidal, no es una sombra circular. Es decir, eso los pintores flamencos, sobre todo que son maestros de la luz, lo saben. Si yo tomo una esfera, ¿cierto? Tengo un foco de luz acá. Esta sombra no es un sector circular, produce esta forma. Eso es un sinusoidal. Eso tampoco coincide con el modelo que nos enseñaron. ¿Me lo puedes explicar de nuevo para Si yo tengo aquí un foco lumínico, ¿cierto? Y coloco una esfera, ¿cierto? Aquí, y otra esfera para que una le arroje sombra, esta sombra es una S, es un sinusoide. Eso no coincide con el modelo que nos enseñaron, que cuando tú tienes un eclipse ves pasar un arco de circunferencia, un sector circular correspondiente a esto. Esa forma no es consecuente con esta. ¿Y qué es cuando nos dicen Bueno, hay varias teorías, se habla de los órdenes oscuros,
¿cierto?, de cuerpos que, de hecho, hay constataciones en videos donde aparecen ciertos elementos que no tienen luz, que no reflejan luz y que podrían ocluir y, ¿cómo se llama?, y obturar el cuerpo circular de la luna o del sol, dependiendo del caso, si un eclipse de luna o del sol. Nadie nos enseñó que los eclipses selenelios. Los eclipses selenelios son inexplicables, porque, es decir, si tú como observador estás acá, ¿cierto?, y tienes aquí la luna que va a ser eclipsada, y el sol ocultándose, ¿cierto?, y la Tierra, por lo tanto, se va a producir un eclipse que está calculado, resulta que el eclipse pasa así. Empieza a ocluirse en este sentido, o sea, en esta dirección. Eso no tiene ninguna explicación. Lo que yo sostengo es lo siguiente, a mi modo de ver, todo lo que pasa en el cielo, arriba en el firmamento, y todo lo que no pase arriba en el firmamento es demostración directa de la forma de lo que pasa aquí abajo. Son elementos complementarios, pero no son demostración de la esfericidad de la Tierra. Pero insisto, entonces, para un eclipse, porque acá mencionaste varios conceptos, no tenemos uno claro. Bueno, ¿qué cosas más o menos saben? Por ejemplo, el ciclo de Saros. El ciclo de Saros se usaba desde la antigüedad en base a tablas, ¿cierto?, que se van repitiendo, las estudiaron mucho también, por ejemplo, Apiano tenía unas tablas en base también a sinusoides, donde los cuerpos se van cruzando en la línea de tiempo. Te fijas, había procesos cíclicos para calcular los ¿cómo se llaman?, los eclipses, que son los ciclos de Saros que hasta el día de hoy se utilizan, ¿ya? Está el sistema antiquitera, el astronómico cesareo, eran instrumentos para calcular los eclipses en base a un modelo de tierra plana. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, alguna de las teorías es la sincronía entre el Sol y la Luna en esta rotación en torno a nuestro plano. Lo otro son los orbes oscuros, pero lo que sí nos queda claro es que este eclipse no es consistente con el modelo y este eclipse tampoco es consistente con el modelo. De hecho, hay un tema muy interesante para uno que estudió dibujo y que le gustan las artes plásticas. Siempre tú tienes que entender que la luna, si es un cuerpo esférico, rocoso, tiene que tener un brillo en degradación. ¿Me entiendes? Tú no puedes tener, cuando tú tienes la luna llena, la tienes y le está dando el sol. No puede ser completamente, es decir, de hecho el otro día tú tenías la cordillera de los Andes y la luna a las 9 de la noche sale iluminada. Si el sol se ocultó hace 2 horas atrás. ¿Cómo viene la luna iluminada? Se supone, según ustedes, la luna... Algo que nosotros todos hemos visto. ¿Y por qué no nos lo preguntamos? ¿Por qué no te preguntas algo que es tan obvio? Porque te lo enseñaron desde chico cuando tenías 4 o 5 años. Entonces no te lo volviste a preguntar a los 12, y a los 17 entraste a la universidad y estás en otras cosas. Pero no tiene sentido eso. Pero la luna, igualmente, según lo que estamos teorizando acá, ¿refleja la luz del sol o tiene una luz propia? No, tiene luz propia. Sí. La luz de la luna, de hecho, es fría. Es fría. Se está constatado con termómetros especiales, tú puedes constatar que los cuerpos que están siendo iluminados por la luna bajan la temperatura. O sea, la luna tiene luz propia. Absolutamente. Si tú te pones a pensar, invitemos a los televidentes, pensemos, ¿es razonable que la luna salga iluminada si el sol se ocultó? O si tú tienes una luna llena a las 12 de la noche, si el sol está al otro lado, ¿tiene sentido? No tiene sentido nomás, no. Eso es lo que estamos invitando. Analicemos, investiguemos, reflexionemos, pongamos las cartas sobre la mesa para analizar las cosas que no tienen sentido. Porque lo Pero que yo, no tendría sentido, es que acá me surge la duda. Si la Tierra fuera esférica, sí tendría sentido. El Sol, nosotros no lo vemos, pero está. Sí, pero si tú haces la geometría, si tienes la Tierra acá, nosotros estamos girando, y tú eres un observador aquí, que tienes la Luna en tu cenit, ¿cierto? A 12 horas después tienes la luna acá iluminada y el sol está en el lado opuesto, completamente típico. De hecho, es el típico dibujito que le enseñan a un niño de 5 años el día y la noche. Es la Tierra esférica, la luna a un lado y el sol en el otro extremo. Otra parte, disculpa, que quiero decir solamente una observación que tiene que ver con el tamaño de las sombras. La Luna mide 1700 kilómetros de radio, la Tierra 6000 y algo. La Luna, cuando hay un eclipse, proyecta en la Tierra una sombra de alrededor de 110 kilómetros.
Eso significa que la Tierra, por el tamaño que tiene, al generar un eclipse de luna, tendría que proyectar en la luna una esfera de 110 kilómetros, no, de 44 kilómetros aproximadamente. Es decir, no debiese cubrir la luna. Pero lo que se ve es que la luna completa se cubre. O sea, se cubre. No, además, perdona, hay mucha inconsistencia. Los eclipses, ¿cómo me explicas tú que el último eclipse que hubo en Estados Unidos, si esta es la zona norte del continente norteamericano, tienes aquí el Golfo de México, ¿cierto? Centroamérica hacia acá abajo, el eclipse hace esto? O sea, de poniente a oriente y en diagonal. Si tú observas el diagrama de la Tierra plana, coincide perfectamente con esto. Nuevamente, las inconsistencias una tras de otra, que cuando te empiezas a meter en el tema, si resulta que nosotros vamos girando en este sentido, ¿cierto? Porque nosotros vamos girando hacia este para que tengamos la sensación de que los astros, el Sol y la Luna vienen de este a oeste, nosotros vamos hacia allá, a 1600 kilómetros por hora, 1600. Por lo tanto, ¿cómo se explica que un eclipse venga de oeste a este y en diagonal? No tiene explicación, ¿no? Tengo una consulta aquí. No tenía más. nunca una duda. No, o sea, estoy segura. No te ha saltado la duda. No, Ya no darías pie atrás. no, de hecho, cada día me sorprendo porque, o sea, me convenzo más de las cosas que están pasando. ¿Sí? Lo que te iba a decir era eso, que nada, que la verdad hay que darse la oportunidad para investigar o preguntarse si todo esto que nos muestran es como es. Por supuesto. Quiero ir también a lo humano que tiene este vínculo que han generado ustedes. Por ejemplo, ¿se reúnen con qué periodicidad? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Dónde? Hay los chicos que van. Los días jueves, ¿no? Normalmente. Hace poco estuvimos en Colón, Buenos Aires, con Fatma, Guillermo, yo y otro amigo, que nos juntamos ya en Colón para un encuentro para dar a conocer este tema. ¿Fue gente de todo el continente? Fue gente de España, de Uruguay, Chile, Estados Unidos también, Uruguay, Colombia, Perú, gente de Perú. De hecho hay mucha gente que digamos que no fue al parque, a la laguna a pasear y ingresó a la charla y salieron más convencidos de que la Tierra era plana que esférica. Colón es una ciudad que está en la costa de Uruguay, está a 50 kilómetros. Y desde ahí se ha constatado, desde la Rambla, que creo que está 12 metros sobre el nivel del mar. Tú ves Buenos Aires, ves la silueta de Buenos Aires, y se hace un registro acucioso sobre la cantidad de edificios. Ahí la caída de curvatura de 50 kilómetros son del orden de 196 metros. Por lo tanto, la Torre Alvear no debiera verse, pero se ve. Y una serie de edificios que están en el primer plano del ¿cómo se llama? Puerto Madero, se ven los edificios. Incluso con cálculos de refracción estándar, los números no te dan. Y ahora hay gente que está utilizando lentes infrarrojos. Se ve más allá todavía de las capas que puedes limpiar a través de un lente infrarrojo que depura polución atmosférica y una serie de otros agentes. Entonces mi cuestionamiento es, ¿por qué al terraplanista se le exige, como yo hice las entrevistas a Guillermo, se le exige que demuestre, ¿no? Pero usted demuestre, le decía el geólogo, no, yo estudié física, usted tiene que estudiar física y en 10 años vuelva, o sea, pero ¿por qué le exigen al terraplanista, ¿no? Siendo que todos los grandes investigadores han dado demostraciones y han creado muchos inventos, pero no por el camino convencional, es el caso de Nikola Tesla, o mismo Tomás Alva Edison, que muchos de sus descubrimientos que él hizo, él descansaba, entraba en letargia y en plano astral, él se despertaba por la caída de esferas que ponía en su mano, caían a un cuenco de metal y se despertaba y anotaba todo lo que veía en el astral. Muchos descubrimientos se hicieron así, desde un plano, desde otra dimensión, de un plano no visible, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿tú ves los pensamientos? ¿Ves mis pensamientos? No los puedes ver, pero eso no quiere decir que no existan. Entonces, hay mucha información que está en el lado sutil. Entonces, pero al terraplanista se le exige que demuestre. ¿Y por qué él no puede dar demostraciones? Por ejemplo, en el caso que yo te trataba de explicar de las culturas ancestrales, ¿por qué eso no puede ser aceptable? Además,
la ciencia oficial, ¿no? Dicen, no, pero es que la ciencia ha dicho, pero ¿qué ciencia? Son puros religiosos. No sé si tú sabías, por ejemplo, el que dio la teoría del Big Bang fue George Lemaitre, que era un jesuita, ¿no? Galileo Galilei, todos ellos pertenecían a la Iglesia Católica, eran jesuitas. O sea, de científico, pero ¿dónde, no? Ellos saben, ¿no? A la hora que pero demuestra eso, ¿no? Como decía el Selenenio, un eclipse que no tiene sentido, ¿no? Entonces ahí tiran la relatividad, pero al pobre terraplanista sí le exigen. La NASA gana 50 millones de dólares diarios. Con esos 50 millones de dólares diarios nosotros aquí le hacemos muchos experimentos. Pero el terraplanista estamos aquí con las uñas luchando, ¿no? Entonces... ¿Sabes por qué se inventó esto? ¿Por qué nos tienen metidos en este cuento de que la Tierra es hay una, por ejemplo, en un universo donde todo está en desorden, como dicen, un Big Bang, una explosión, donde todo está girando, donde el universo se está expandiendo. En el desorden no hay cabida para el concepto teísta, para el concepto Dios. Pero donde hay un diseño, como yo les mostraba, un orden, como muestran los textos antiguos de Oriente y de muchas culturas. Cuando hay un orden, ahí cabe la posibilidad de que hay un creador, un ordenador de todo Entonces, eso. ¿son todos ustedes creyentes? ¿Creen en Dios? Yo al menos sí. Pero no en el Dios, el concepto Dios, la verdad es que es bastante personal también. Evidentemente yo en su momento, como te comenté al principio de la entrevista, yo fui católico, misionero salesiano, participé mucho en la iglesia. Hoy en día tengo un concepto de Dios, pero es otra cosa ese Dios. Hay un Dios creador. Evidentemente esto tiene que ver con la creación, pero no hay una religiosidad de por medio, no es necesaria. Aquí sí, para que exista esto, tiene que haber una persona que un ente pensante que fue el que de alguna forma ordenó todo esto. Pero eso no te lleva a ser un católico, un evangélico, ni nada de eso. O sea, quien quiera pensarlo desde ese punto de vista tiene todo el derecho a hacerlo. Pero eso no significa que todos pensamos de la misma forma. Nosotros estamos llegando a algo, de alguna forma, de distintos lugares, mancomunando en algo específico, que es el pensamiento que la Tierra no es esférica y no gira. Eso es todo. No es esférica y no gira, básicamente eso. Básicamente eso es lo más básico que te podemos decir. Eso plantea el modelo biocéntrico. Exacto. Y en el caso tuyo se lo preguntaba a tu... ¿Ustedes tienen una forma de llamarse colegas, compañeros, algo así? A mí Camarada. O sea, ¿cómo Camarada. Somos personas igual de normales como nosotros una logia, No somos una secta, digamos. ¿Por qué si yo te digo que la Tierra es plana, hay personas que les molesta tanto y les duele tanto, que los lleva a enfurecerse con uno que está planteando eso? A mi entender, porque rompes y fisuras la más profunda de tus creencias, aquella que no estabas dispuesto jamás a poner en duda. Y eso genera mucha rabia, mucha frustración y mucho enojo en muchas personas. En otros no. Por eso yo siempre he dicho, las personas que tanto nos insultan, gente tan inteligente, que como con esa inteligencia que tenían no se dieron cuenta de algo que era tan obvio, como que la Tierra no podía ser esférica y fuese estacionaria. Me pasó el otro día con una persona que o es astrónomo, estudia astronomía, y yo le hice una pregunta y nunca más me contestó. Yo me quedé pensando porque esa pregunta lo puso en jaque. Yo le dije, ¿conoces la esfera estelar? Entonces, la esfera estelar, para los que la hemos estudiado, hay modelos de ella, imaginemos un globo que tiene todas las constelaciones, ¿cierto? Y de hecho se define como todo el cielo observable con la Tierra como centro. Así es la definición de esfera estelar, es decir, yo desde la Tierra, si esta es la Tierra, tengo un cuerpo esférico que la rodea donde puedo ver todas las constelaciones. Cualquier persona que se ponga a investigar y haga un análisis un poquito acucioso va a entender que esa esfera estelar es imposible con el modelo heliocéntrico. ¿Por qué? Porque las constelaciones no cambian los 365 días del año, las vemos todo el año. Entonces hay un tema en que él, que lo pensó, dijo aquí hay un problema que no calza, y nunca más me contestó. Sí, en Centro de Eventos Casa Cordillera nos vamos a encontrar el día sábado 15 de junio. Vamos a estar desde el mediodía ahí compartiendo, vamos a hacer música, charlas, presentaciones, etcétera, para compartir este modelo y ponernos todos a reflexionar sobre él, a analizar. A eso estamos invitando.
Perfecto, muchas gracias. 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 Un gusto conocerlos. Todo el